y de pronto se va el sonido, se deja de ver las imágenes, no se escucha bien, inmediatamente me avisan y cualquier cosa que no se entienda también me van preguntando, ¿ok? Muy bien, comencemos. Soy el doctor Jorge Zavala, Jorge Darío Zavala, trabajo en el Hospital Rebagliati, Servicio de Infectología, y este tema siempre lo presentamos a los estudiantes de la Universidad de Ricardo Palma, que es la evaluación de los accidentes por animales venenosos en nuestro país. Y acá observamos dos grupos fundamentales, las arañas, correcto, y hacia el lado derecho, las serpientes u ofidios. Comencemos por las arañas. Muy bien, hay varios géneros de arañas. La que de hecho es más importante, y ustedes siempre deben recordar, es el género Loxoceles, que le estoy señalando con el cursor. En el Perú existen Loxoceles, especie Laeta. Esa es la principal responsable de los casos de aracnoidismo en el Perú. No se olviden, Loxoceles Laeta. Si ustedes revisan otra literatura, van a encontrar otro tipo de Loxoceles. Loxoceles reclusa, Loxoceles rufipes, etc. En el Perú tenemos Loxoceles Laeta. Esta es una araña ampliamente distribuida en todo el país. Los accidentes o exposiciones a las arañas son netamente en área urbana. Esta es una característica importante del oxocelismo. Es accidente por arañas en área urbana, en casas, en domicilios. Y hay dos formas clínicas, el oxocelismo cutáneo localizado y el oxocelismo generalizado sistémico, que es lo que vamos a conversar. Ahora, hay otros tipos de arañas en el Perú, Foneutria, Licosa y Latorectus. De Latorectus vamos a hablar un poquito. De las demás especies son más raras, se dan sobre todo en zonas tropicales. Si nos alcanza el tiempo, también hablamos un poquito de Foneutra y Licosa. Pero vamos enfocando fundamentalmente a Loxoceles. Acá vemos una imagen de la araña Loxoceles laeta. Observen que tiene una característica que siempre se ha descrito. En el cefalotórax, donde está señalando el cursor, hay una imagen que parece que fuera un violín invertido. Algunos dicen que es una escobita, algunos dicen que es una copa. Acá lo vemos con más detalle. Esa es la principal característica de Loxoceles laeta. Acá tenemos una imagen también de Loxoceles laeta. Creo que todos ustedes alguna vez han visto esta araña en vuestra casa, porque es relativamente frecuente en las casas, sobre todo en los reales, ¿no? Muy bien, esta arañita tiene la costumbre de tener hábitos nocturnos. No se le ve en la mañana, en el día, generalmente es en la noche. Es una araña solitaria. Las arañas en general son solitarias, no andan en grupos, ¿no? Viven solas. Ojo, no ataca al hombre. Nosotros no somos presa de la araña. La presa de las arañas son los insectos o los gusanitos. En cambio, nosotros no somos su presa, así que no nos ataca. Solamente nos va a atacar cuando se siente amenazada. En realidad, la araña nos tiene miedo. Entonces, cuando se siente amenazada por nosotros por algún motivo, es ahí cuando nos puede morder. Y solamente muerde una vez. Esto que les estoy contando es importante porque sirve para el diagnóstico, como vamos a ver más adelante. No se olviden, hábitos nocturnos, solitaria, no ataca al hombre salvo que se sienta amenazada y muere solamente una vez. Yo tuve un día un paciente que le dice, vea, una vez me ha mordido aquí y allá, como 5 mordidas de araña, eso no es lo que. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde se encuentra esta arañita? Los lugares predilectos, como dice acá, los rincones de las habitaciones, el guardarropas, detrás de los armarios, detrás de la mesa, debajo de una mesa quizás, por debajo de algunos muebles, o sea, en cualquier sitio donde haya un escondrijo, una guarida donde puede esconderse, guarecerse. Ahí está la avenida, en los días descansa, en el día descansa y en la noche sale a alimentarse. Y lo que está acá en el cuadro es también importante. Accidente ocurre generalmente en el domicilio. Esto no ocurre pues en la calle, no ocurre en el parque, ocurre en la casa. ¿En qué momento? Generalmente por las mañanas. ¿Por qué? Porque en el momento de la mañana uno se levanta, agarra su ropa, no la sacude, se la pone, o agarra un zapato, no lo sacude, se lo pone y a lo mejor la araña está metida ahí y le muerde. O cuando uno está limpiando áreas de la casa que no se mueve con mucha frecuencia. Nosotros tienen en nuestra casa una habitación, una zona donde ponemos todo lo que ya no nos sirve. Se amontona en cajones, libros, sillas que no sirven, basurita. Un día uno entra por ahí, remueve sin cuidado y puede ser que le muerda la araña, ¿no? O en su defecto, el accidente ocurre en la noche. No se olviden que la araña es nocturna. Entonces, en la noche puede salir a alimentarse, de casualidad sube a la cama, de casualidad usted está durmiendo, se voltea, la araña se asusta y le muerde. ¿Ok? O sea, esas son las situaciones que suceden, que se describen en los accidentes por loxocelismo.
Continuemos. El oxocelismo en el Perú, como les comentaba, es frecuente. O Loxoceles laeta. Tenemos acá una estadística y un poquito desactualizada, esa es del año 2022, donde vean que ha habido aproximadamente del 2026 al 21, 8.000 y pico casos. En el 2022 hubieron 29 casos notificados. Acá nos dice que la mayoría se concentra en Amazonas, San Martín, Lima. Es muy frecuente en nuestra capital este tipo de accidentes y también es frecuente en los meses de verano, que es cuando los insectos, las arañas, se ponen más activos. ¿Ok? Ahora pasemos a las formas clínicas. Hay dos formas clínicas bien definidas: el oxocelismo cutáneo y el oxocelismo sistémico. ¿Cuál es el más frecuente? El cutáneo. 80-90% de casos son cutáneos. El sistémico es menos frecuente, 10 a 20%. El oxocelismo cutáneo, su mismo nombre lo dice, la afección es solamente en piel y tejidos blandos. La toxina o veneno que deposita la araña al morder solamente afecta piel y tejidos blandos. ¿Qué va a ocurrir? Isquemia y destrucción de tejidos. Como vamos a ver más adelante, la toxina tiene acción de destrucción de tejidos. ¿Y cuál es la principal manifestación clínica del oxocelismo cutáneo? La úlcera necrótica, que también ya la vamos a ver. En cambio, el oxocelismo sistémico, en este caso, la toxina no queda en piel y tejidos, se absorbe al torrente sanguíneo. Entonces hay una absorción sistémica por absorción de la toxina. ¿Y qué es lo que va a producir esta toxina? La fisiopatología: hemólisis, destrucción de eritrocitos y coagulopatía. Esto que lleva finalmente a falla renal. ¿Cuál es la manifestación clínica? Hemólisis y falla renal. Vuelvo a repetir, es la menos frecuente, pero es la mortal. De las dos formas, lo decimos cutáneo, se formará tu lesión en la piel, una úlcera, te dará feo, lo que quieras, pero no te mata. El oxocelismo sistémico, se absorbe la toxina, hemólisis renal, sí te mata. Es la forma mortal. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la toxina o veneno. Esta toxina lo usa la araña, obviamente, para alimentarse. Cuando muerde a un insecto, una cucarachita, por ejemplo, le inocula la toxina y la toxina destruye pues, al insecto, licúa los tejidos del insecto. Es una acción proteolítica. Eso mismo pasa cuando la toxina entra en contacto, en este caso, con el tejido humano. La toxina lo que tiene es un tipo de enzima, lo que estoy señalando, que se llama esfingomierinasa D. Eso no olvidemos, ¿no? La principal, digamos, componente de la toxina es la esfingomierinasa D. Es una enzima. Esta enzima, ¿que va a producir? Va a activar varios factores del sistema inmunológico. Va a activar una serie de interleuquinas como interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, lo cual va a llevar a una inflamación y necrosis en la zona afectada, en este caso el tejido, la piel, el tejido blanco. Se va a terminar en una necrosis tisular. La esfingomierinasa también va a activar las C-selectinas. Las C-selectinas son receptores del endotelio que van a atraer a los leucocitos, la quimiotaxis, ¿verdad? Entonces los leucocitos se van a adherir al endotelio por estas C-selectinas activadas por quién? Por el esfingomierinasa. Y una vez que se adquieren, van a inflamar los vasos sanguíneos, se produce una vasculitis y eso termina siendo una necrosis tisular. ¿Por qué necrosis? Porque ya no llega la inflamación sanguínea, hay un isquemia. Y por último, el esfingomierinasa también va a activar la ceramida, que es un tipo de respuesta inflamatoria que va a llevar a la formación de trombos o microtrombos, también en la circulación capilar sanguínea, se obstruye la circulación sanguínea, isquemia, conclusión, necrosis tisular. Esa es la explicación de la acción de la toxina en la forma cutánea. ¿Y qué pasa en la forma sistémica? Cuando se absorbe. La misma esfingomierinasa D, el componente principal, va a llevar a unirse al eritrocito, donde va a activar las metalproteinasas eritrocitales. ¿Esto qué va a llevar finalmente? A hemólisis del eritrocito. Activación del complemento, hemólisis del eritrocito. ¿Ok? Al mismo tiempo, el esfingomierinasa también va a activar selectinas, hemos dicho las selectinas que son receptores endoteliales de los polimorfos, también va a formar microtrombos, posiblemente por acciones ceramidas, también va a liberar citoquinas, lo mismo que ya hemos visto en la forma cutánea. Eso va a llevar pues, a un proceso inflamatorio con coagulación intravascular diseminada. Conclusión: toxicidad sistémica, falla renal, insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Entonces, lo que hace la esfingomierinasa en el oxocelismo sistémico. Todo esto es parte de la toxina de Loxoceles. Ahora pasemos a ver la parte clínica de Loxoceles. Disculpen.
Empecemos con el loxocelismo cutáneo, ¿ok? Hemos dicho que la araña nos muerde, de casualidad, se asusta, nos muerde. En la zona de la mordedura va a haber inicialmente un dolor, obviamente, pero posteriormente ya se hace un dolor más intenso, secundario ¿a qué? A la isquemia. Lo que sucede no se olviden es isquemia, no llega la sangre al tejido. Ya hemos explicado por qué. Hay una sola mordedura, vuelvo a decir. Al inicio, usted puede incluso ver los quelíceros. Los quelíceros son los colmillitos de la araña. Se ve dos huellas de quelíceros. Pero cuando ya la lesión progresa, se inflama, ya no se ve nada. Bueno, entre las 6 y 8 horas, ya la lesión empieza a manifestarse clínicamente como una mordedura de araña. Empieza a haber ya inflamación, fluorosis, y en la parte del medio, donde ha sido la mordedura, ya empieza a verse un halo grisáceo, pálido, de vasoconstricción, de isquemia, ¿correcto? Eso es lo que se conoce como placa niveloide, es un término semiológico de la mordedura de loxoceles. Vean que esto ya aparece más o menos a las 6-8 horas. Desde las 2 horas del accidente ya puede empezar a aparecer estas manifestaciones, pero a las 6-8 horas ya deben estar presentes. ¿Ok? O sea, prácticamente en menos de mediodía, menos de 12 horas, usted ya debe tener una lesión sugestiva de los ocelos. Acá vean que la lesión ya es más llamativa, ¿no? Vean cómo acá se ha extendido ya el área isquémica, completamente blanco, pálido, grisáceo. Acá ya no hay, acá son tejidos que están en isquemia, están sufriendo, que van a terminar muriendo. Se va a ver necrosis. Y alrededor toda la zona inflamatoria que desencadena este proceso. Finalmente se vuelve una necrosis. Acá es el mismo dedo de esta figura del paciente, solo que esta placa necrótica ya ha sido abierta, ¿no? O sea, prácticamente todo el tejido se muere. No se olvide lo que les dijimos, ¿no? La araña con esta toxina licúa, entre comillas, a los insectos para comérselos. Algo así pasa acá. Se licúan los tejidos humanos por la acción de la esfingomilinasa de ellos, ¿no? Acá tenemos más ejemplos. Acá hay otras figuras. Vean acá, parece que es parte del abdomen. Acá tenemos otro, un brazo. Vean que es un algo alrededor. Acá tenemos otra que es parece una escara necrótica de un úlcera de depresión, ¿verdad? Pero es una escara por mordedura de loxoceles. Claro, caso ya avanzado que no ha sido manejado. Esta escara posteriormente se va, pues, obviamente a sobreinfectar. Entonces ya va a haber una sobreinfección bacteriana. Como dice acá, la evolución total toma 4 a 6 semanas, ¿no? Luego la escara, por evolución natural, se va a desprender, va a dejar una úlcera, que va a tomar todavía otras 6-8 semanas para que se cure, para que se cierre, dejando por eso una cicatriz, obviamente nada agradable, ¿no? Entonces, es lo que pasa con un loxocelismo cutáneo, ¿ok? O localizado, ¿ok? Vean ustedes claramente cómo evoluciona esto, ¿no? Entonces, si un día viene un paciente y me dice, vea, me ha mordido una araña, me parece que me ha mordido, le muestra el brazo y hay una lesión inflamada, pero ya pasó 48 horas, eso no es mordedura de loxoceles, ¿ok? Eso no es mordedura de loxoceles. Esto ya se presenta, como hemos dicho, más o menos a las 6 horas, que debe estar más o menos la lesión, no la necrosis posterior, pero sí la lesión inflamatoria con un pequeño halo de vasoconstricción o eritema niveloide. Ok, continuemos. Este cuadrito, a ver, doctores, pongan atención, porque acá tenemos el resumen de todo lo que hemos hablado. De muerte de la araña del paciente. Las primeras 6 horas hay un dolor local, se puede ver la huella de par de quelíceros, y luego hay un edema que después va aumentando, ¿no? Ya a las 24 horas ya empieza a ver la placa niveloide, equimosis violácea o placa niveloide, ya hay inturación, en tiempo de tener algo de fiebre o calor local, en algunos casos puede haber un exantema, ¿ok? Ya a los 2 días ya se forman las criptelas y las ampollas, que después van a terminar formándose en necrosis. La placa niveloide está ya rodeada de un halo pálido y un exantema. A las 7 días ya la escala está claramente formada, es necrótica profunda, requiere escalectomía, y a partir de la segunda o cuarta semana, post-escalectomía, hay que esperar solamente que la úlcera cicatrice y toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo. Entonces, esa es más o menos la evolución de un loxocelismo cutáneo. ¿Ok? Vamos avanzando. Y ahora pasemos al loxocelismo sistémico. Como les comentaba, acá la toxina se absorbe al torrente sanguíneo. Vean que aparece en las primeras 24 horas a 36 horas de evolución, sobre todo en las primeras 24 horas. Aunque solo se va en algunos casos a las 48 hasta 36 horas podría ser. ¿Eso qué significa? Si usted tiene un paciente con loxocelismo,
Pare la oreja y obsérvelo bien las primeras 24, 48, hasta el tercer día quizás, porque podría presentar una forma sistémica. Obviamente, cuanto más tiempo, la posibilidad es menor. Esto se presenta sobre todo en las primeras 24 horas hasta 48. ¿Y cuál va a ser la clínica? Si hay hemólisis y hay taponamiento renal, la clínica va a ser oliguria, falla renal, hemoglobinuria, hematuria en las primeras horas, primeras 6 horas, dice acá. Como hay hemólisis y la hemólisis produce destrucción de eritrocitos y liberación de pirógenos endógenos, hay fiebre. Puede haber fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias, el paciente pone histérico por la hemólisis, una hiperbilirubinemia indirecta. ¿Ok? Entonces usted va a hacer sus análisis, va a encontrar en la orina hematuria y hemoglobinuria. Va a encontrar que la uricatimia aumenta, porque hay falla renal. La falla renal es por taponamiento renal por la hemoglobinuria. Hay que de hematocrito, hay aumento de reticulocitos, lactato deshidrogenasa y aumento de bilirrubina indirecta. Como todos ustedes saben, todo eso sucede cuando hay una hemólisis. De los organismos sistémicos, que dicen que es el menos frecuente, como hemos comentado, 10%, quizás 20 un poquito, el 100% es el detalle. Un paciente con un procedimiento sistémico que no es manejado, por toda seguridad va a estar la falla renal y se va a morir. Entonces es importante hacer un diagnóstico y un manejo precoz cuando se reconocen estos casos. Muy bien, muy bien, doctores. Entonces ahora vamos a ver qué vamos a hacer nosotros como médicos cuando tengamos un caso de una mordedura por araña, un aracnidismo. Lo primero que usted tiene que hacer es determinar qué araña le ha mordido a la persona, determinar la especie, porque todo esto sucede con la mordedura de los oceles, pero con otros géneros de araña no va a pasar eso. Se va a inflamar seguramente, va a haber inflamación, dolor, pero no va a llegar a estas complicaciones. Ahora, ¿cómo sabe usted qué especie de araña le habrá mordido al paciente? El paciente viene de emergencia y dice, doctor, me ha mordido una araña, ven acá. ¿Cómo sabe usted? Para eso hay dos cosas. Primero, la historia clínica de cómo se ha presentado el caso. Es todo lo que hemos estado hablando. ¿En qué momento del día? ¿En qué momento del paciente? Cuando estuvo quizás cambiándose, cuando estuvo quizás revisando algún mueble viejo que no movía hace tiempo, metiendo la mano por ahí, sin darse cuenta. O quizás despertó en la noche y vio, despertó en la mañana, 6 de la mañana para su trabajo y ve una lesión en su brazo. Me apareció eso. Todos esos detalles y estuvo en su casa. ¿Ok? Todos esos detalles nos hacen pensar que puede ser un oxocelismo. Y luego ver la evolución de la lesión. Usted ve la lesión, quizás al comienzo ve solamente una pequeña ampollita. Tiene que observarlo, pues si en 6 horas ya tiene aspecto de placa de velorio, eso es el oxocelismo. Si en 24 no pasa nada, probablemente fue la picadura de una pulga. O sea, usted tiene mucho que interpretar lo que el paciente le cuenta, cómo ocurrió el accidente, las situaciones que ocurrió, qué estaba haciendo, en qué momento del día, etcétera, y la evolución de la lesión. Ahora usted dirá, pero doctor, es fácil, pues le pregunto al paciente cómo era la araña. El paciente no le va a decir cómo es la araña, para comenzar. Y es más, la mayoría no ve la araña. Muchos casos que hemos visto nosotros, el paciente siente que le pica un animal, pero no lo ve. La araña se desaparece. Yo recuerdo mucho un caso de un señor que sintió una mordedura cuando se estaba poniendo un pantalón. Sacudió su pantalón y no vio nada. Desapareció la araña. Se hizo humo. No lo vio. Pero a las 6 horas ya el señor tenía su placa liberosa. Entonces a veces no se ve el insecto, no se pregunta la araña, no se ve la araña. Como dice acá, solo el 50 o 60%, yo diré que mucho menos, ven a la araña. Y si el paciente ve la araña, no te la van a escribir a la araña como conveniente. Sí, doctor, era de tal tamaño, tenía en su espalda una imagen como un violín. Eso no te va a decir el paciente. Ahora, un paciente mosca quizá le toma una foto, te lo muestra. Hay pacientes que matan a la araña y te lo tengan la araña muerta. Pero si la mata a la araña, tienes que matarla con cuidado, porque si te la va a tener destrozada la araña, no la vas a poder identificar. Como sucede, pues esta cosa que les cuento es porque así sucede. El paciente a veces trae a la araña, tú lo revisas y la araña ya es un desastre, no vas a identificar nada. Entonces el diagnóstico sale de cómo se presenta el caso y la evaluación de la presentación clínica. Eso no se olviden, doctores. Bueno, y usted ya tiene hecho los sucesos. ¿Cómo se maneja esto con el suero antiloxocélico? Es la antitoxina. Son inmunoglobulinas que van a bloquear a la toxina, a la esfingomilinasa D. Este suero antiloxocélico monovalente se prepara de plasma de quinos de caballos hiperinmunizados con veneno de la araña Loxoceles laeca. Es decir, son anticuerpos equinos. Anticuerpos fabricados en el suero del caballo al cual usted le ha aplicado el veneno. Por lo tanto, son anticuerpos extraños al humano. ¿Ok? Lo que significa que aplicar este suero conlleva un riesgo de alguna reacción adversa.
porque es una proteína extraña, no son anticuerpos humanos, son anticuerpos de equinos. La administración, como dice acá, se administra 1 o 2 frasquitos en 100 centímetros cúbicos de suelo fisiológico, en los niños en 50, lo infunde en media hora a 1 hora, y tiene que observar porque puede producir algunas reacciones adversas, como reacción anafiláctica o enfermedad del suero. La reacción anafiláctica generalmente es en el momento, o a las pocas horas de haberse aplicado la toxina, ¿no? Que básicamente, pues, espasmo bronquial, espasmo laringio, shock, eritema, hipotensión, etc. Mientras que la enfermedad del suero se puede presentar a los 3, 4, 5 días de la aplicación, que es ya una enfermedad por inmunocomplejo, ¿no? Básicamente es fiebre y artritis. Bueno, eso no vamos a tener ese detalle ahorita. El otro medicamento importante, aparte del suero, es la Dapsona. La Dapsona es un antibiótico del grupo de la sulfona. En realidad ya no se usa casi mucho la Dapsona. Esta es una de las poquísimas indicaciones. Se ha observado que la Dapsona es un inmunomodulador. ¿Qué significa eso? Modula el sistema inflamatorio. En este caso, bloquea la migración de los neutrófilos. Recuerdan que les dije que la toxina activaba las endotelinas, ¿no? Unas proteínas del endotelio que permitían que los polimorfos lleguen al vaso sanguíneo y puedan migrar hacia el tejido. Bueno, todo ese fenómeno se bloquea por la dapsona. Por lo tanto, la dapsona lo que va a hacer es disminuir el flujo de neutrófilos, por lo tanto, disminuye el flujo de reacción inflamatoria en la lesión de la toxina, y disminuye, por lo tanto, la aparición también de necrosis. Porque acá tiene mucho que ver la acción de los neutrófilos, que en su intento de controlar el proceso inflamatorio que se encadena la toxina de los toceles, van a liberar sus lisocimas, todos sus componentes de radicales libres, y eso empeora el cuadro. Entonces, la idea de la acción es bloquear esa migración de neutrófilos. Se recomienda darlo pasadas las 72 horas. O sea, eso no sería en el momento que tuvo la mordedura. Usted espere con calma 3 días o 2 días si gusta y empieza. Y descartando compromiso sistémico, es decir, lo vamos a utilizar fundamentalmente en el exocelismo cutáneo, no en el sistémico. ¿Por qué? Porque la dapsona tiene un efecto adverso que es producir hemólisis. Las personas que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en sus eritrocitos pueden tener hemólisis por dapsona. Por eso es que no se recomienda en el exocelismo sistémico porque podría dar más la hemólisis. Y tampoco se recomienda en las primeras 24 o 48 horas. Pues si usted le da dapsona y el paciente se muere, no va a saber si es por la dapsona o por un exocelismo sistémico. De ahí que se recomienda más allá de las 72 horas. No se olviden de ese detalle. Entonces, en resumen, y este es el resumen de lo que hemos hablado de tratamiento, tiene el oxocelismo, cutáneo o viscohemolítico. Si es cutáneo, vea si es no complicado o complicado. El no complicado, que es el que obviamente no llega a la lesión de la necrosis de piel, se trata solamente de manera sintomática y se le puede dar dapsona a partir del tercer día. La que tiene necrosis, ya se complica, se sobreinfecta, tiene también que dar dapsona a partir del tercer día, pero obviamente le va a tener que cargar antibióticos seguramente, va a tener que limpiar la herida, hidratarlo y va a tener que hacer una escarectomía. Mientras que los pacientes que tienen la forma viscerohemolítica sistémica, ya hemos comentado cuál es, a ese paciente tienen que ponerle sí o sí la antitoxina, el suero, los anticuerpos heterófilos, contra la toxina de loxoseno. O sea, la indicación del suero antiloxoseno es para los pacientes con la forma complicada, sistémica, viscerohemolítica. Para ellos sí o sí, tienen que ponerle el suero antes de las 12 a 24 horas. Es decir, si su paciente ya está empezando a manifestar hemólisis o falla renal, tiene que ponerlo antes que se complique, ¿no? Eso nunca se olviden ustedes. Ahora, alguien preguntará, ¿y en la forma cutánea por qué no le ponemos? Bueno, sobre esto hay mucha controversia. Hay algunos estudios que han demostrado, sobre todo en Brasil, que poner el suero antiloxosídico en la forma cutánea previene la aparición del descargo. Y otros trabajos no lo demuestran. Acá en el Perú, la escuela que propone el doctor Maguilla de Cayetano recomienda no ponerlo en la forma cutánea y solamente en la forma sistémica. Tampoco se olviden porque este es un suero heterólogo. O sea, al paciente le podemos poner también el riesgo de un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, el concepto es que en la forma visceromolítica sistémica tiene que ponerlo sí o sí. Y en la forma cutánea, en todo caso, podría quedar su criterio si esto es una lesión que está progresando de manera no muy adecuada. Bueno, este es más o menos lo que hemos comentado. El antiveneno sirve pues para bloquear el veneno de los celos, las citoquinas, proteasas, etcétera, para bloquear todo lo que hemos comentado. La dapsona, que está acá, donde señala el cursor abajo, es para bloquear el pasaje de todos los tejidos.
hidratación para optimizar la función renal, y los corticoides, ¿a qué son corticoides? Bueno, eso también es controversial. Eso también es muy controversial. No se recomienda corticoides, pero mucha gente lo usa, ¿no? Mucha gente lo usa con justamente el sustrato de bloquear o de modular la respuesta inflamatoria. Yo no les podía sugerir si sí o no. La verdad que no sabía decirles porque no hay una respuesta clara ante eso. ¿Ok? Si vemos que de pronto el proceso está muy complejo, quizá podríamos agregarlo, ¿no? Pero si no, si va bien con nuestra persona, lo dejamos en normal. Muy bien, doctores. Eh, ya para acabar con la parte de arañas, hablemos del latrodectismo. Esta es otra araña completamente diferente. Si Loxosceles laeta es una araña de accidente urbano, Latrodectus mactans, que es la especie que hay en el Perú, es una araña de la zona rural, del campo, de los sembríos, de los agricultores. Esta arañita no te va a picar en la casa, te va a picar en el campo, ¿ok? Netamente rural, en los campos de cultivo. Todos conocen a la Torretus mactans, conocida como viuda negra, una araña muy conocida, en las películas aparece de vez en cuando. Una arañita que tiene en el abdomen una imagen, como ustedes ven acá, de color rojizo muy llamativo, parecido a una letra H, parecido a una mariposa, otros lo ven como si fuera una letra X, etc. O como un reloj de arena. Lo cierto es que eso lo tiene. Es la araña hembra de que tiene eso. Esta araña teje telarañas, valga la redundancia, eh, en los arbolitos, ¿no? Donde vive, ahí pone su huevo, que lo ven ahí. Por si acaso, Loxosceles laeta no es una araña que fabrique telarañas, ¿sabes? Loxosceles laeta es una araña rastrera, ¿no? La verdad que yo sepa, no va a haber una Loxosceles colgada y una telaraña. No fabrica telarañas. La Torectus mactans sí. Bueno, esta araña obviamente va a morir la gente en el campo. La mordedura lo que va a producir es un cuadro de desequilibrio neurovegetativo. La toxina del veneno no es proteolítico, es neurotóxico. Entonces, el paciente va a tener un cuadro neurovegetativo en el cual va a presentar tanto fenómenos simpáticos como parasimpáticos. Entonces, va a tener, por ejemplo, contracturas musculares severas en el tórax, en las extremidades, en el abdomen, ¿no? Incluso algunos dicen que puede circular un abdomen agudo, sean la contractura tan fuerte que puede ser. Puede haber diaforesis, cianorrea, hiperreflexia, ¿no? Puede haber taquicardia, bradicardia, arritmias cardíacas, que es lo que finalmente puede llevar a la muerte en estos casos, ¿no? Hipertensión o hipotensión, retención urinaria, todos son fenómenos de disturbio neurovegetativo. Eso es lo que produce el veneno de la Todex mactans. Las crisis no duran más allá de 2 a 3 días, luego pasan, ¿no? Para esto también tenemos una antitoxina, un suero antilatodectus que se aplica vía subcutánea, como dice acá, ¿no? 1 a 5 mililitros según el caso. Si usted no cuenta con ese suero, que es muy raro para conseguirlo, más frecuente es el de los oceles, usted puede utilizar gluconato de calcio. El gluconato de calcio va a estabilizar la membrana de la célula que está alterada por estos disturbios neurovegetativos, ¿no? Y con eso también puede usted bloquear de alguna manera el efecto de la toxina. En el Perú, que yo sepa, no se han descrito casos de mortalidad. En otros países sí. La letalidad por eso se asume que es rara, ¿ok? Pero sí puede estar presente, ya que ustedes en algún momento van a trabajar quizás en zonas rurales del Perú, pueden tener casos de latrodestia. Muy bien. Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Se escuchó bien todo? ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. Ok, ok. Entonces pasemos ahora al siguiente tema. Nos va a tomar más o menos media hora, un poquito menos quizás, que son los accidentes por las serpientes, que pertenecen a la familia de los ofilios, ofilismo, así se llama el término, ofilismo. Hay muchas especies bueno, géneros de serpientes, ¿no? En el mundo. Son pocas las que son realmente venenosas. La gran mayoría de serpientes no son venenosas. Todos nos espantamos al ver una serpiente, pero la gran mayoría no son venenosas. En el Perú tenemos dos familias importantes de serpientes venenosas. La familia Viperidae, lo que se conoce como las víboras, y la familia Elapidae. En la familia Viperidae tenemos tres géneros importantes que son los que ustedes tienen que recordar en el Perú. El género Botox, el género Lachesis y el género Crotalus. De los tres, de lejos el más frecuente e importante es el género Botox.
Pero no por eso debemos dejar de conocer a la tesis y a Prótono. Estas son las víboras, las conocidas víboras. Y en la familia Lapidae tenemos solamente un género, el género Micrurus. Observen nomás en estas figuras que la familia Lapidae o Micrurus tiene un cuerpo hecho de bandas de colores, alternados, muy bonito. Mientras que la familia Lapidae, las víboras, no tienen ese aspecto. Un cuerpo, un color más bien color tierra, ¿no? No es muy llamativo. Y una cabeza en forma de flecha, que ya lo vamos a ver ahorita. Acá tengo la figura, la fotografía de una serpiente de la familia Viperidae. Lo que deben, en todo caso, conocer es que estas serpientes tienen un colmillo acanalado, como una aguja hipodérmica, que está en conexión con una glándula venenosa, a través de la cual pues, la serpiente, cuando se alimenta pues, de roedores, de algunos animalillos, inocula pues la toxina, su veneno a su presa para matarla y comérsela, ¿no? ¿Ok? La boca se abre en un ángulo mayor de 90 grados, pero observen esto de acá. En el ojo de la serpiente, de las serpientes de la familia Viperidae, la pupila tiene la forma de una línea vertical. Vean ustedes. Bueno, es una práctica interesante estas víboras. Y aparte de la nariz que está acá, tienen otro orificio. Pero este es la nariz. Hay otro orificio al costado. Eso se llama foseta lateral. Eso solamente lo tienen las víboras. Y acá lo vamos a ver con más detalle. Acá tenemos el ojo nuevamente con esa línea vertical, ¿no? La nariz y la foseta lateral. La foseta lateral es un órgano termorreceptor de la serpiente. Por medio de ello, la serpiente puede captar la radiación térmica o calor que emana su presa. Nosotros no podemos ver la radiación térmica. En cambio, la serpiente sí, por medio de ese órgano. Entonces, capta la radiación térmica, sabe dónde hay una presa, un ratoncito, un conejito, qué sé yo, va y se lo come. Y para eso lo sirve. Esto es una característica de serpientes venenosas. En cambio, las serpientes no venenosas, que son la mayoría, si ustedes se dan cuenta, el ojo no tiene una línea vertical. No hay foseta lateral. Cuando abre la boca no se abre en 90 grados. Y tiene unos pequeños colmillos. No los colmillos que hemos visto de la familia Viperidae. Entonces, esa es una forma, digamos, elemental por la cual podríamos reconocer una serpiente. Cuando ustedes tengan casos de accidentes por mordedura de ofidios, las personas generalmente te describen bien esas cosas, porque los lugareños de las zonas donde hay estos accidentes ya conocen de estos casos, conocen a las serpientes, y te pueden describir un poquito esas características, a diferencia de lo que pasaba con las arañas. Es más, muchas veces el lugareño mata a la serpiente y lo sana. No siempre, por supuesto, ¿no? Pues si está muerta, usted primero tiene que asegurarse que esté muerta la serpiente, no se vaya a hacer viva. Usted a lo mejor lo puede revisar y de manera indirecta puede darse cuenta si está frente a una serpiente venenosa o no. ¿Ok? Bueno, eso es más o menos lo que hemos hablado. En resumen, la foseta lateral está presente fundamentalmente en las serpientes venenosas, mientras que está ausente en las serpientes no venenosas. Pero recuerden que hablamos de una serpiente de la familia Micrurus, la que tenía los anillos de colores. Esta es la única serpiente que es venenosa, pero que tiene esa característica de la no venenosa, es decir, la ausencia de foseta lateral. Vamos a comentar más adelante. Bueno, acá tenemos en este pequeño gráfico con figuras, en el Perú, la familia Viperidae, como dijimos, es la más frecuente. El 96% de casos de Viperidae es por algún miembro del género Botrus. Tenemos Botrus atrox, esta es la foto de Botrus atrox, Botrus brasili, Botrus virginiatus, todos son del género Botrus. Botrus es el más frecuente en el Perú. De todos esos Botrus, el más frecuente es el Botrus atrox. La gente en los lugares le llaman jergón. En un 3% tenemos a la Lachesis mutamuta, es otro tipo de víbora, del género Lachesis. Los lugareños le conocen como chuchupes. Y en un 1%, mucho menos, tenemos accidentes por Crotalus, el género Crotalus, conocido también como la serpiente de cascabel, en un 1%. En la familia Lapidae, que es el otro tipo de serpiente venenosa en el Perú, que tiene anillos de colores, es realmente muy poco, 1% lo que hay, ¿no? Entonces vamos llegando más a lo que es el género Viperidae. Los casos de ofidiismo en el Perú para el año 2022, obviamente, son fundamentalmente de la llanura amazónica.
o de la ceja de selva. Allí están los principales casos. Es obvio, ¿no? Porque ese es el hábitat de las serpientes. Vemos que acá el departamento de San Martín, por ejemplo, para el año 2022 tuvo 24% de casos, ahí no estaba Loreto, ¿no? Ucayali, Junín, acá estamos hablando de la selva central de Junín, Chanchamayo, Satipo. No estamos hablando de Huancayo, por si acaso. El Amazonas también, el Panel Amazonas, que es parte de selva, Madre de Dios, ¿no? Huánuco se está refiriendo a la zona de Oxapampa. Oxapampa es provincia de Huánuco, que es ceja de selva. ¿Ok? Perdón, disculpen, me he equivocado. Oxapampa está en Pasco. Oxapampa pertenece a ceja de selva de Pasco, donde también es una zona endémica. En Huánuco tenemos lo que es Ingo María. En el Cusco también hay zonas de selva, etc. Y veo que también está Lima por acá, ¿no? Está Lima, acá está Lima. Y usted dirá, pero en Lima no hay selva. Sí, pues no hay selva. Pero hay serpientes bonos que viven en Lima, en las zonas de las lomas o las zonas costeras de Lima, como vamos a verlo más adelante. Esto es solamente para ver, conocer un poco sobre la toxina, así como hablábamos de una esfingomelinasa D en la toxina de los oceles. En el caso de los ofilios, sobre todo del gen de la familia Viperidae, tenemos proteasas, fosfolipasas, dialuronidasas. Todas son enzimas que van a destruir tejidos, pero van al tejido, no disuelven al tejido, ¿no? Y que al mismo tiempo van a liberar mediadores inflamatorios también. Por lo tanto, en la zona de la mordedura va a haber pues edema, flobosis, ampollas también y necrosis. Estas enzimas o toxinas también van a lesionar el endotelio, ¿no? Al lesionar el endotelio, sangre obviamente, ¿no? Hay hemorragia, ¿no? Y al haber hemorragia, el organismo trata de controlar la hemorragia activando el factor de coagulación. Y como sangra bastante, se consumen los factores de coagulación. Y eso agrava la hemorragia. Al mismo tiempo, la coagulación, como hemos dicho acá, hay un estado de coagulación permanente que se activa y eso termina provocando también trombosis, finalmente isquemia y necrosis. Estas son las manifestaciones que van a presentarse las mordeduras por la familia Viperidae. Ahora vamos a ver acá unas imágenes de las más conocidas. Hemos comentado que el género boto, que es de lejos el 96-97% de casos de ofilismo en el Perú, el Botos atrox es el más famoso. La serpiente, una víbora, más o menos metro y medio, incluso un poco más, es rastrera, color tierra, medio oscura, ¿no? Con algunas líneas allí, ¿correcto? Esta es la más frecuente, la principal causa de morbilidad de ofilismo en nuestro país. Tenemos acá otra boto, la Botos bilineatus. Y vean que esta boto es una serpiente arborícola. Esta no está en la tierra, esta está en las ramas de los árboles y es color verde. Y por si acaso, doctores, estos colores se ven justamente para camuflarse para que sus presas no la vean. Pero la persona que camina por ahí tampoco la ve. Y muchas veces estos accidentes por botos han sido en la cara o en el cuello, porque están colgadas de las ramas. No sé si alguna vez ustedes han caminado en la selva o se han metido en la parte de troche de la selva, yo tengo oportunidad de eso. No tiene que estar separando a veces los árboles, las ramas, y por ahí puede estar colgada una de estas botas. Sucede ese tipo de accidentes. Esta de acá llamada Botos pictus es una boto, pero de la zona de costa, ahí está Lima. Han sido descritas incluso en la periferia de Lima. En el Hospital Cayetano ha habido casos de Botos pictus de pacientes que venían de Caraballo. ¿Dónde está Caraballo? En el cono norte. De Comas más allá. En la zona de los cerritos de Caraballo, donde hay gente humilde que vive, para atrás, hay Botos pictus. Ha habido casos ahí. ¿Dónde más? En las lomas. Ustedes saben que en la costa a veces, en este época justamente aparecen algunas lomas por las lluvias. Las lomas de la Chay, por ejemplo, hay lomas en Guaral, lomas también en el sur por Mala. A veces la gente se va a pasear por las lomas. Allí hay botos. Descuidado. Y este es otro boto, Rolingueri, que también se ve en las zonas un poquito más arriba, ¿no? Digamos, la zona de Chosica, zonas de Santibunal, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos botos acá en la costa. No es un problema solamente de la selva, eso. Igual, Vamos a ¿no? ver. Estás igual. Incluso, ¿Aló? Creo que alguien quería preguntar algo. ¿Aló? Me pareció que alguien quería preguntar. Bueno, parece que no fue así. Sigamos. Vemos acá ya las manifestaciones clínicas de la mordedura de la familia bipedal. Votos, fundamentalmente. Una vez que se produce la mordedura,
hay un dolor intenso, potente, es muy doloroso la mordida de una serpiente, inmediatamente se empieza a aparecer un edema marcado, con fluorosis, equimosis, ¿correcto? Y, perdón, compañeros, un momento. ¿Se ve la imagen, doctores? Yo no la veo. Sí, doctor, sí se ve. ¿Están viendo ustedes? La verdad, no veo nada, no repito. Ya está, ya está. Muy bien. Entonces, acá tenemos pues una imagen, ¿no? Donde una persona ha sido mordida en la pierna. Se vean todo lo que se presenta por la muestra de esta serpiente. Esta señora, señorita, en la cara vean cómo la mordida. Vean toda la zona del párpado, la cara izquierda y también en su brazo, ¿no? Y también hay manifestaciones no solamente locales, también sistémicas. Acá también la mayoría es sistémica. También el veneno se absorbe a través de sangre. Entonces, como hay un componente hemorragíparo, va a haber hemorragias a distancia, epistasis, hematuria, gingivorragia, va a haber fiebre, malestar. La reacción inflamatoria intensa, las hemorragias van a llevar finalmente hipotensión y shock y falla renal, que es por lo que se mueren estos pacientes. A veces el sangrado es tan marcado, doctores, que puede tener incluso produciendo derrames, perdón, accidentes cerebrovasculares, hemorragias subaracnoideas o hemorragias intracerebrales. Eso está descrito en una casuística en equipos del doctor Seguinche y del doctor Celis. O sea, este tipo de casos hay que tener mucho cuidado porque realmente la toxina es bastante letal. Acá tenemos más imágenes, ¿no? La idea es que ustedes observen cómo los tejidos, como acá por ejemplo, ¿no? Se van destruyendo, destrozando, viendo acá como esta mano ha perdido prácticamente su forma. Ahí se ven incluso la marca de la mordedura de la serpiente, ¿correcto? Ven aquí este tobillo. Cuán inflamado está este tobillo en comparación al otro, ¿no? Ahora hablemos rápidamente de la Quesis mutamuta. Y hemos hablado de los botos. La Quesis o chuchupe es una serpiente más grande. Es mucho más grande que el género boto. Es una serpiente también que anda sobre la tierra, se esconde entre las hojarascas, ¿no? Por su color y su aspecto, muchas veces se confunde. El veneno de la Quesis es parecido al de boto, igualito, es proteolítico, hemorrágico, coagulante. Pero al ser una serpiente más grande, inocula más veneno. Obviamente, al inocularse más veneno, el pronóstico va a ser peor, porque esta es una serpiente bastante grande. ¿Okay? El género Crotalus, en cambio, el que se ve en un 1% de la familia Peridae, vean que está restringido solamente ¿a dónde? A los departamentos de Puno y Madre de Dios. Aquí en Puno tenemos también una zona de ceja de selva, que es la provincia de Sandía. Entre Sandía y Madre de Dios, ahí es el hábitat, en el Perú, por lo menos, de esta serpiente Crotalus, conocida también como serpiente de cascabel, ¿no? Tiene en su colita una estructura parecida a un cascabel que suena, ¿no? Suena esa estructura. Esta serpiente es muy conocida en las películas también de ficción. En la toxina o veneno de Crotalus, en cambio, es neurotóxico. Más que protolítico, es neurotóxico. Tiene un componente llamado crotoxina. La crotoxina va a inhibir la liberación de acetilcolina. Ustedes saben que es un neurotransmisor, ¿no? De la placa neuronal. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Bloqueo neuromuscular y parálisis. ¿Cuál es la clínica? Una fase miasténica, justamente por bloqueo de la acetilcolina. El paciente tiene tosis, oftalmoplegia, diplopía, porque no hay acumulación de cristalino, ¿ok? Hay algunas alteraciones de los pares craneales, alteraciones en la deglución, todo lo que viene a ser manifestaciones de un cuadro miasténico. También puede haber mialgias y puede haber también falla renal porque hay mioglobinuria. La toxina puede producir afección al músculo, produce mioglobinuria y eso produce también taponamiento renal. Entonces, fundamentalmente, el veneno del género Crotalus es neurotóxico. Y en el caso del género Micrurus, que es de la familia Elapidae, es carnívora, esta es una serpiente de aspecto de una cadena de colores, como he comentado, y que es muy escaso en Perú los reportes, llamada serpiente colada nacanaca por las personas del lugareño, también es una toxina neurotóxica, muy parecida a la de Crotalus.
también produce alteración de la acetilcolina, por lo tanto también va a producir bloqueo de la unión, la placa neural, y por lo tanto va a producir también un cuadro de miastenia. ¿Ok? Parecido al envenenamiento prostático. Entonces, doctores, cuando ustedes tengan un caso de ofilismo en el Perú, tienen que ver frente a qué cuadro está. Un cuadro hemorrágico o trastorno de coagulación que claramente es por género votos o por la queso, mutamuto chuchu. Si están con un cuadro mionecrótico, ¿no? Donde hay votos y también puede escrótano, o un cuadro de neurotoxinas donde netamente va a ser crótano o va a ser un accidente por micrurus o ofilismo elapídico. Entonces, más o menos ahí ponen sus síntomas, ¿no? Y en estos cuadritos vemos más o menos cómo se hace una clasificación en forma leve, moderada y severa del accidente ofílico, ¿no? La forma leve es la cual solamente hay un compromiso local, ¿no? Nada más alteración. En la forma moderada, cuando ese compromiso local ya se acompaña de destrucción de tejidos, penas, ampollas, necrosis, ¿no? Y ya usted empieza a observar alteraciones de la coagulación. No se olviden, el veneno es hemorragia, en el caso de otros, los más frecuentes. Entonces va a tener un tiempo de coagulación alterado, un tiempo de retrovirina disminuido y un fibrinógeno que empieza a disminuir. Y en la forma severa ya hay una forma netamente sistémica. Y el paciente está pues crítico, hipotenso, sangrando, con fiebre, descompensado. Y acá usted ya encuentra un trastorno de corazón completamente marcado y un fibrinógeno menos de 100. Entonces, este es el paciente que ya está crítico. ¿Ok? Muy bien, doctores. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente con un cuadro de ofilismo? Rápidamente. Lo que tenemos que hacer es disminuir la absorción de veneno. Para eso, hacemos unas medidas generales básicas. Y luego, el veneno que ya se absorbió, porque se va a absorber algo de veneno de todas maneras, hay que neutralizarlo ¿con qué? Con un antídoto, el suero antiofílico. No se olviden que estos accidentes suceden en el campo. Y a veces los agricultores que están metidos en el campo, en la zona de selva o floresta, están a mucha distancia de un centro de salud. Y cuando llegan al centro de salud, a veces llegan a las 6, 8 horas. Ya se absorbió el veneno. Entonces usted de todas maneras tiene que ponerle ahí un antídoto. Así usted vea que la lesión es insignificante. Ya murió una serpiente, una crota, no sé, 6 horas. A ver, una lesión chiquita. No, esa es una forma leve, no le doy nada. No. Se ha absorbido de todas maneras veneno. En este caso, a diferencia de lo que leímos, donde tú todavía podías decir, no, la forma que usted no le pongo todavía esto, acá sí. Usted tiene que poner el suelo antiofílico correspondiente. Pero antes de poner el suelo antiofílico, usted tiene que hacer algunas medidas para evitar que el veneno se siga absorbiendo. Entonces, lo que se ha recomendado, lo más importante, es inmovilizar al paciente. ¿Ok? Inmovilizar la extremidad afectada. Si la murió en el brazo o la murió en la pierna, usted va a tener que entablillar esa pierna. O poner algún cartón, algo como si estaría fracturado para que no lo mueva. El reposo es importante. Cuando esté en movimiento, hay más circulación sanguínea y por lo tanto más absorción. Ahora, no es muy fácil eso. Porque una persona, cuando la mordió una serpiente, está asustada. Y a veces el paciente pues viene de lejos, viene corriendo rápido, ¿no? Para que lo atiendan. Y al ir más rápido, absorbe más veneno. Una vez que usted ya lo tiene dentro, ¿no? Tiene que tratar de ponerlo en reposo, inmovilizarlo y trasladarlo obviamente rápidamente al sitio donde le pueden aplicar el antídoto. Eso es bien importante. Lavar la zona de la mordida con bastante agua y jabón porque la boca de la serpiente está llena de bacterias. Incluso hasta Clostridium tetani está en esa boca. ¿Ok? Entonces hay que lavar bien la zona de la mordedura. Comienza a inmunizar la parte fetal con férulas, entablillados y enviando al paciente cargado en camilla. Ojo, el paciente tiene que estar lo más posible inmóvil e hidratado. Esto que ven acá, por favor, doctores, no se les ocurra hacer. Esto se ve en las películas. Se ven en las películas de ciencia, en las películas de ciencia ficción, las películas de aventuras, ¿no? Cuando una persona le muere una serpiente, ¿qué hacen? Le hacen un torniquete para evitar que no se absorba la toxina. Bueno, esto quizás funcionará en otras serpientes, pero en el caso de botos no funciona para nada. ¿Por qué? Porque al hacer torniquete, usted va a empeorar la isquemia, va a empeorar la lesión. Y en segundo lugar, la absorción, si bien es cierto, se da por sangre, también se da por tejido linfático. Y el torniquete solamente bloquea la circulación, no la absorción linfática. Entonces, no se recomienda hacer torniquetes.
¿Ok? En otras películas recortan la herida para exprimir y tratar de botar la mayor cantidad de veneno. Peor, esta es una toxina hemorragípara, que complica a su paciente. Tampoco se le ocurra succionar el veneno y escupirlo, como se ve en algunas películas. Eso también es una cosa que se prohíbe en estos casos. La toxina se puede absorber por la mucosa oral. Entonces, si usted se la da de valiente y absorbe el veneno con la boca y le escupe, usted se está intoxicando también. Mucho cuidado con esto. Mucho menos no usa pues hielo ni nada de estas cositas, ¿no? Como hacen en otros lugares. Bueno, tenemos tres tipos de suero altrofílico. Tenemos pues tres géneros importantes: botox, laquesis y crótalos. Cada uno tiene su suero propio y son sueros heterólogos, hechos también ¿en dónde? En equinos. En el Perú lo fabrica el Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo se aplica el suero? Se pone también en 500 de cloruro, se pasa en media hora a una hora, idealmente en las primeras 24 horas. Es lo ideal, pero a veces no es así. Si ya pasó 2 o 3 días, aplíquele también. Cuanto más tiempo pasa, obviamente, la eficacia va a ser menor, porque la idea del suero es bloquear a la toxina. ¿Ok? Entonces, lo más precoz posible, ¿no? También puede decir, pues, anafilaxia, enfermedad del suero, porque es un suero heterólogo, ¿no? ¿Y qué cantidad le va a aplicar? Y ahí, según lo que usted ha visto, leve, moderado, severo. ¿Qué significa? Que si es leve, le aplico menos. Si es severo, le aplico más. Ojo, eso es una recomendación que hay que tomarla con pinzas, porque muchas veces formas leves en realidad son severas. Y usted, por error, puede terminar aplicando una pequeña cantidad. Depende mucho también del tamaño de la serpiente. Una serpiente más grande va a inocular más veneno. Depende si la serpiente es una serpiente recién nacida o vigoresca. Uno pensaría que la serpiente recién nacida, pequeñita, el vigoresco, muy chiquito, debe morderte poco veneno. No es así. El veneno del vigoresco es mucho más potente. Y inocular pequeña cantidad, pues es más potente. ¿Ok? Depende también del tiempo de llegada al centro de salud. Cuanto más se demora, es peor. Y si ha venido corriendo, peor, pues, porque se ha subido todo el veneno. ¿Ok? Esto del hábito alimenticio significa que si la serpiente ha comido, ha almorzado, te va a inocular menos veneno. Pero eso pues es muy difícil de saberlo, ¿no? La serpiente no nos va a decir si ya comió o no. Eso es muy difícil de saber. Vean esta figura. Fíjense acá que están midiendo, con una regla, la distancia entre las dos huellas de los colmillos de la serpiente. Ponen ahí 3 centímetros. ¿Por qué es esto? Porque se ha observado que cuando la distancia es más de 2 centímetros, corresponde a una serpiente de más o menos 1 metro, 1 metro y medio. Más que eso. Es una serpiente grande. Entonces, una distancia de mordedura más de 2 centímetros equivale a una mordedura grave. Te dirán, no, pero es una forma leve, vea, no hay gran cosa, un poquito de inflamación, sí, pues, no parece, pero esa es una mordedura grave. ¿Por qué? Porque lo mordió una serpiente grande. ¿Cómo lo sabe usted? Porque la distancia entre los colmillos es más de 2 centímetros. Y eso hay que manejarlo como una mordedura grave. Entonces, la definición de leve, moderado, severo hay que tomar a veces con pinzas. Una lesión que parece leve puede ser potencialmente severa. Y en esta otra foto, esta es la mordedura chiquitita de quién? De un vigoresco. Uno ve, pues chiquito, no pasa nada. Y este es un vigoresco. Mordedura grave. En las gestantes también es mordedura grave. Todas las gestantes con mordedura de serpiente, mordedura grave. Los niños también. Muy bien. ¿Qué hace entonces en su accidente ofídico? Trata de identificar si es hipotrópico, laquésico, o ambos quizás, o es de nitruro, crotálico. No se olvide que una paciente con un compromiso neurotóxico de bloqueo de la placa renal debe ser nitruro crotálico. ¿Ok? Mientras que en demás casos, donde hay acción proteolítica y hemorragia isquémica, debe ser por familia biperial. Botos, laquesis, fundamentalmente botos, que es el más frecuente. Luego, porque según eso usted va a escoger el suelo también a aplicar. No se le va a ocurrir poner un suelo anticrotálico a un paciente con una mordedura por botos, por ejemplo. Luego usted tiene que ver si es leve, moderado o grave, ¿no? Tener una idea de si es una leve o grave en base a lo que hemos comentado. Y según eso usted ya pone el antídoto. Este es un cuadrito que se usa mucho en el hospital de Iquitos. Yo le copié una exposición de un colega infectólogo que conozco, el doctor Celis, ¿no? Y él, de manera muy interesante, recomienda esta algoritmo. En las formas leves, dosis de ataque, 2 viales, o sea, 2 frascos en una hora. En la moderada, un poco más, 5 frascos en una hora. Y en las graves, 10 frascos en una hora. 10.
Doctor, pero le puede dar un accidente anafiláctico. Es verdad, le puede dar. Usted tiene que estar alerta. Alerta que le den. La frecuencia de anafilaxia es baja, pero puede pasar. Sin embargo, usted tiene que darle esos 10 frascos, si no, su paciente se muere. Y luego de una hora usted tiene que evaluar a este paciente y ver si ha habido una respuesta terapéutica. Si la ha habido, le sigue poniendo, pero ya como mantenimiento, 5 frascos en 8 a 12 horas. 2 o 3 veces más. Y ahí ya lo deja, por supuesto. Porque cuanto más tiempo use o más les pone, el riesgo de anafilaxia es mayor. En cambio, si no hay una buena respuesta, el paciente sigue mal, sigue sangrando, usted le tiene nuevamente que repetir todo. Cada cuánto tiempo le va a administrar, eso en realidad no está escrito. Eso depende del caso que tenga al frente y de su experiencia. Un caso grave, si no mejora, tiene que volver a poner una buena cantidad de 5 a 10. Y si no mejora, quizás otra vez. Y si sigue sin mejorar, ya no le toca, pues, porque si no va a producirse un choque anafiláctico. Entonces, mucho depende de cómo evolucione realmente el paciente. ¿Ok? Digamos, acá tenemos otra imagen, ¿no? De una mano completamente necrosada. Por si acaso, casos graves son también mordeduras en mano. ¿Ok? Mordeduras en mano, mordeduras en gestantes, mordeduras en niños, mordeduras por vigorexia, mordeduras que tienen más de 2 centímetros de distancia entre las huellas y los colmillos, son mordeduras grandes. Por más que la apariencia de la mordedura sea de una forma leve. No se olviden de eso. Entonces, hay medidas complementarias también. Tiene usted que ponerle vacuna antitetánica. Porque en la boca de la serpiente hay costilla un tétano. Le puede dar un tétano. Tiene que poner también vacuna antitetánica. Obviamente antibiótico, porque esa ya está infectada desde un inicio. Los corticoides siempre va a ser controversial. Yo no le puedo decir si sí o no. Es muy controversial el corticoide. Si la lesión es bastante necrosante, si hay un síndrome comportamental, tiene que hacer la operación para eliminar todo el tejido afectado. Transfusiones sanguíneas y factores de coagulación según cómo se encuentre el paciente. No olvide que hay un problema hemorrágico. Si ha sido un accidente crotálico donde puede haber falla renal por mioglobinuria, diálisis. Si ha sido un accidente por crótalos o micrus, donde hay un componente neurovegetativo de toxicidad neurológica que puede producir parálisis respiratoria por parálisis de la musculatura respiratoria, quizás tenga que tener ventilación mecánica. ¿Ok? Eso no se olvide. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, doctores? A ver, si no, dejamos las preguntas para el final. ¿Ok? Vamos a terminar esta clase, doctores. Solamente les voy a hablar de 2 o 3 cositas más, concretas nomás. Es bueno conocer. Uno son los accidentes por escorpiones o alacranes. Los escorpiones o alacranes son familia de las arañas, también son arácnidos. Mucha gente teme a los alacranes, pero en realidad los alacranes no son venenosos en líneas generales. Este que ven acá es el Aduroides, especie Aduroides lunatus. Es muy frecuente en nuestro país, en la costa, en las ciudades. A lo mejor alguna vez alguno de ustedes lo encontraron en su casa, a veces aparece en las casas. No es venenoso. Una mordedura por Aduroides, el escorpión o alacrán amarillo, te va a causar pues dolor, se va a inflamar, como si estuviera mordido o picado una avispa o una abeja. Pero luego va a pasar. Solamente usted tiene que darle sintomático. Este otro tipo de escorpión, es un escorpión negro del género Titius, este sí puede ser venenoso. Es una neurotoxina la que va a producir, parecida a las mordeduras por Latrodectus magna. Este escorpión vive en la selva, en las zonas profundas de la selva, no en la ciudad. ¿Ok? En el Perú no se ha descrito casi ningún caso, creo que uno por ahí. Fundamentalmente en Brasil, en las zonas de Brasil de selva, ahí sí hay bastante experiencia en manejo de toxina por Titius. El otro caso interesante es el lepidopterismo. Los lepidópteros vienen a ser las mariposas y las polillas. En este caso, el accidente se produce por contacto con las escamas de las alas de estas mariposas. Cuando vuela, desprende escamas. Esas escamitas entran en contacto con la piel y se produce una dermatitis de contacto. Bien urticalizante, por si acaso, bien urticalizante. Eso se describe sobre todo en polillas de la familia Ilesia. ¿Ok? Muy bien. El otro es el erusismo. El erusismo es el contacto con las cerdas de las larvas de mariposas, llamadas orugas.
Entonces, la enfermedad causada por el contacto con las orugas de aves mariposas, con los pelitos que tienen son urticalizantes, produce brucismo. El brucismo, por hablarse, es una dermatitis de contacto con las pelucitas, vamos a decir algo así, de las larvas de mariposas, de la familia Saturnidae, fundamentalmente. Bueno, todo eso se maneja de manera tópica, ¿no? Sin embargo, dentro del brucismo hay un tipo especial que no deben olvidar, que es el onomismo. El onomismo es un tipo de brucismo, producido por las larvas de una mariposa llamada Lonomia aquilosus, y hay otra llamada Lonomia obliqua. Y esto se ve en nuestro país, es raro, pero sí se ha visto, ¿no? Estas larvitas tienen esta forma, vean, parece que tuvieran una imagen de una U en la cabeza, y generalmente están en los troncos, en los árboles. Esto no está pues acá en la ciudad, está en la selva, en el Amazonas, selva tropical. Y generalmente están en grupos. Entonces, a veces hay personas que sin querer se pinchan con estas defensas. Hemos tenido el caso en el Hospital Revalidati el año pasado, fue el anteaño, de una, creo que ingeniero, no me acuerdo, que se vino de viaje de turismo, de estos ecoturismo, por una parte de la selva en Iquitos, y por tomarse una foto se apoyó en un árbol, y justo en el árbol estaban estas orugas, y se pinchó, pues, ¿no? Se pinchó. ¿Lo que es lo que produce esto? Esto no produce una emergencia en contacto. Lo que produce el onomismo es una diálisis hemorrágica. Produce trastorno de coagulación, consumo del timbrototomil del fibrinógeno. Entonces el paciente empieza a sangrar. ¿Y qué es lo que se produce? Equimosis. Por todo lado, sangrar. Entonces la diálisis hemorrágica asociada al género Lonomia. Y esa paciente que le fue en realidad vino con eso. Y el contacto había sido, si mal no me equivoco, hace una semana. O sea, tampoco es inmediato. ¿Ok? Entonces, esto se puede presentar en nuestro país. Hay un sangrado generalizado, equimosis, hiporanas, epistres, incluso ya fallas renal por estas complicaciones. Puede ser fatal en un 4%, y el tratamiento, el suero antilonómico, contra este tipo de orugas de mariposa. Por si acaso, el suero antilonómico no se fabrica en el Perú. A esa paciente tuvieron que adquirirlo de Colombia. Yo voy a hacer una gestión, me acuerdo, se trajo de Colombia y se le aplicó el suero. Y no se complicó, eso se recuperó, ¿no? Muy bien, doctores. Creo que la clase la estamos terminando el día en este momento. Si tuvieran alguna, son 4:30 porque estamos en la hora. Si tuvieran alguna pregunta, doctores, algo que no les ha quedado claro, alguna duda, Todo claro, doctor. parece que todo claro, ¿no? Muy bien, doctores, ¿ya? Entonces, espero pues que la charla haya sido de vuestro agrado, ¿no? Ya sea para la próxima charla que tengamos, ¿ya? Buenas tardes.